Quiero ese día disfrutar de tu presencia nada más y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Son canciones de mucha inspiración, de mucho contenido, y en esa canción se resume en pocas palabras lo que es la vida cristiana: perdernos en Jesús. La vida cristiana consiste en una vida intercambiada, ¿no? Yo cambio mi vida finita, limitada y difícil por la infinita, ilimitada y triunfal vida de Jesús, porque Él viene a morar en nuestras vidas y hace un templo de cada uno de nosotros, donde Él mora por su presencia a través del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como dice el texto del hebreo, el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. De ahí la expresión paulina: y si Él está conmigo y dentro de mí, ¿quién podrá estar en contra de mí? Porque más grande es el que está en nosotros, que es el mismo Dios, el Ruach eterno, que el que está en el mundo. Y en el mundo hay un espíritu de engaño. Por eso uno a veces encuentra que en el mundo de tanta violencia, tanta maldad, tanto desenfreno, tanta locura, tanta desigualdad, tanto huérfano, tanta viuda, tanto abandonado, y uno dice: ¿cómo puede ser posible que Dios permita eso? No, venga al Señor y su vida va a cambiar. Záfese, desátese de las cadenas del engaño del príncipe de este mundo. Si uno ve el mundo y oye las noticias, sencillamente se da cuenta que hay un espíritu de maldad, de violencia, de pecado, pérdida de valores, destrucción de la familia. Entonces tiene que ser consciente que hay toda una conspiración, que es lo que conoce en la Biblia como el mundo, el demonio. El demonio actúa, pero uno dice estas cosas y la gente a veces dice: bueno, pero eso no tiene tanto asiento científico, pero es revelación de la palabra de Dios. Pues eso es lo que empieza diciendo Juan en el capítulo 3, verso 12, cuando está Jesús en un diálogo con un personaje muy importante del pueblo de Israel. Le dice eso en el verso 12: si te he contado cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si te digo cosas celestiales? Y a veces le pasa a uno como mensajero, pastor, predicador, le pasa eso. Si uno enseña cosas lógicas terrenales y la gente lo pone en duda, ¿cómo puede uno entonces enseñarle cosas celestiales? Dice Jesús. Por ejemplo, te enseño cosas terrenales. La violencia y la maldad de cada noticiero, de cada día, aquí, allá y en cualquier lugar del mundo, no es de Dios. Es de un archienemigo de Dios y sus huestes de demonios que tienen engañada a la humanidad. ¿Cómo lo engañan? A través de religiones, a través de filosofías, a través del materialismo, a través de la mal llamada ciencia, a través de la política. Entonces, la carne del ser humano sin Dios en su corazón es muy débil. Entonces, cae fácilmente atada a todo ese tipo de engaño y de filosofía. Y ahí se enredan. Y yo soy yo, y yo soy así, y nadie me va a cambiar, y el aquí y el ahora, y disfrute ya, y aproveche el momento, y a vivir que son 2 días, y después de la muerte no hay nada. Todos están engañados. Entonces Jesús le dice a ese maestro Nicodemo en el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 3, si te cuento las cosas terrenales y no me crees, ¿cómo pensás que yo te voy a decir o cómo vas a creer en las cosas celestiales?
Verso 14, mire esta gran verdad. Espero que usted, amable televidente, abra su corazón, abra su mente y escuche este mensaje de la palabra. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que Él está en el cielo. Jesús viene del cielo, y cuando ascendió después de su muerte y resurrección, fue al lugar que tenía antes de venir. Créame esa verdad. Jesús es eterno. Él se encarnó un día, bajó del cielo. Pero fíjese usted la contradicción. La gente que he conocido yo, que a veces uno piensa que son serios intelectualmente o serios en sus criterios y en sus búsquedas, de pronto me dicen: no, yo estoy siguiendo a un maestro ascendido de la orden de San Germain. Digo yo: vea pues, siguen a maestros ascendidos. Pues yo sigo a un maestro descendido. Mírelo, verso 14, verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El único maestro de verdad que hay que seguir es el que descendió del cielo, que es Jesús. Ahí está, versículo 13, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es una gran verdad. Por eso lo nuestro aquí en Signos Vitales, con todo respeto, no es una religión, es una relación con el que descendió del cielo, habitó entre nosotros, murió por nuestra culpa, resucitó y subió al lugar que tenía antes de venir. Jesús es eterno, amable televidente. Yo no estoy siguiendo a un humano, yo estoy siguiendo a un Dios humanado. Yo no estoy siguiendo a un hombre que se divinizó y le llaman maestro ascendido. Yo estoy siguiendo a un Dios que se humanizó y descendió a buscarlo a usted y a mí. Así que entonces hay una pequeña gran diferencia, ¿no? Pero miren, para redondear el tema, en el verso 14, de la misma manera que Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento hubo una cantidad de personas que después de ver que salieron de Egipto, se abrió el mar, entraron a la tierra prometida, se cerró el mar, murieron los ejércitos del faraón, sus soldados y sus carros de a caballo fueron sepultados por las aguas del mar que se cerró, y luego empiezan a dudar y nace la incredulidad y la desconfianza y la murmuración. Y se van contra su líder Moisés y le dicen que hubiéramos preferido morir en Egipto que venir aquí a este desierto. Pero iban para la tierra prometida. Y eso le sucede a mucha gente hoy, ¿no? Van para la tierra prometida y van llorando. Entonces, Dios les castigó con una plaga de serpientes que los mordían y morían. Entonces, cuando Moisés le clamó a Dios, Dios le dijo: levante en un asta, como una bandera, una serpiente de bronce, y todo el que sea mordido por la serpiente, mire el asta con la serpiente de bronce y será sano. Es exactamente lo que el maestro Jesús le dice al maestro o al rabino Nicodemo. De la misma manera, yo, dice, el Hijo del Hombre, será levantado como una bandera, como en un asta, como en la cruz, por el pecado, por la culpa de las mordeduras de la serpiente,
para que todo aquel que vea con fe a Jesús le suceda lo mismo que en el Antiguo Testamento cuando miraban la serpiente de bronce y se sanaban. Esa es una explicación extraordinaria. Pero yo quiero ir más allá. Y como pienso que usted que está en sintonía del programa cuenta con un ejemplar de la Biblia y tiene inquietudes de escudriñar más y conocer más de esa salvación tan extraordinaria que Dios nos regala en Jesús. Yo le voy a contar qué pasó, cuál fue el fin de esa escultura de la serpiente de bronce. Pero quiero leer nuevamente lo que dice Jesús en el verso 14 y 15. De la misma manera que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que yo sea levantado en una cruz para que todo aquel que me cree no se pierda y tenga vida eterna. Pues muy bien, si usted tiene inquietudes, lea en el libro de Números, el capítulo 21, el suceso de la incredulidad de la gente, de las serpientes que los mordían, de la serpiente de bronce y del proceso que Dios explicó por el cual se podían librar de la mordedura. ¿Qué pasó con esa serpiente de bronce? Se convirtió en un ídolo. Entonces, ¿cuál fue la suerte final? Destruir la serpiente de bronce. Porque la gente, y eso ha pasado desde tiempos pretéritos y sigue pasando hoy, la gente pierde la lección por apreciar el símbolo. ¿Me explico? En la Iglesia católica tradicionalmente hay sacramentos, pero la enseñanza del pan y el vino es recordar la muerte y la resurrección de Cristo y su sangre derramada como el nuevo pacto. Pero la gente pierde esa lección y les parece que tomando la hostia ya hicieron todo y que son salvos y que no importa cómo vivan. No. Nunca hay que perder la lección detrás del símbolo. ¿Cuál era el símbolo de la serpiente de bronce? Que al mirarla y creer que un día alguien iba a morir en la cruz, éramos salvos. Pero no, se convirtió en un amuleto, en una bagatela, que la gente iba y tocaban la serpiente de bronce pensando que con eso ya habían agradado a Dios. Entonces, aquí hay grandes enseñanzas. ¿Qué pasó con la serpiente, Pastor Brown? Pues bien, hay un libro en el Antiguo Testamento que se titula Reyes. Hay 2 libros Reyes. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, el rey Ezequías se da cuenta del engaño de la gente peregrinando a la serpiente de bronce. Entonces dice, no, esto no es así. Y eso lo encontramos pues en Segunda de Reyes capítulo 18. Mandó Ezequías, verso 4, a quitar los lugares altos. Quebró las imágenes de todos los ídolos que tenían los judíos, porque adoraban una cantidad de dioses equivocados. Cortó los símbolos de Acera, una diosa. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y llamó a eso engaño, tontería, bagatela. En Dios, el Dios de Israel, hay que poner la esperanza. Ni después ni antes de ese Señor Dios de Israel hubo otro como Él entre todos los dioses. Y entonces el rey Ezequías, muy sabiamente, mandó destruir todos los símbolos e ídolos para que se confiara única y exclusivamente en el Dios eterno, nuestro Padre
que envió y se encarnó en Jesús y subió a la cruz, a el asta, para morir, llamándole la atención a usted y a mí, para que creyendo en Él tengamos salvación y vida eterna. Él quiere morar en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Bueno, con este tema de la serpiente de bronce, quiero finalizar diciéndole, número 1, Jesús usó ese suceso de la serpiente en el asta para enseñarle al teólogo Nicodemo, al principal de los judíos de ese entonces, que de la misma manera que la gente miraba con fe la serpiente de bronce, había que mirarlo a él colgado en la cruz, muriendo por los pecados para ser salvo. Una segunda lección, que las gentes se quedan con el símbolo, pero se les pierde el significado. Es un error grandísimo. Por eso la gente tiene imágenes y estatuas y amuletos y piedras magnetizadas. El único de verdad que merece nuestro conocimiento, nuestra adoración y nuestro respeto es el Dios de la Escritura revelado en Jesús. Y en tercer lugar, ¿qué hacer cuando la gente corre tras ídolos? Léase por favor el capítulo 17 y 18 de Segunda de Reyes y entérese usted mismo, querido televidente, el sutil engaño que hay de cantidad de falsos ídolos, falsos dioses y falsas adoraciones. Destruya todo eso y quédese tan solo con Jesús, el Dios que nos visitó, el Verbo hecho carne, que fue levantado en lo más alto, en la cruz, para que todo el mundo lo viera allí como una bandera, sacrificándose por nuestros pecados y creyendo en Él tengamos el perdón que tanto anhelamos y buscamos. Yo le invito en ese pasaje de Juan capítulo 3 que entendamos claramente cómo Dios vino a nuestro rescate, nos vino a buscar para salvarnos. Que Dios nos dé la gracia, con esta lección de la serpiente de bronce, entender que Jesús también fue clavado en un asta, en una madera, en una cruz, para la salvación de todo el mundo. Fue sepultado, resucitó y quiere morar en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Ahí le dejo la inquietud, Segunda de Reyes 17 y 18, leamos todo eso y entendamos que esto no es religión, es una relación con Dios a través de Jesús resucitado. Él dijo que volvería y lo espero, y si no lo hace en el transcurso de este día, mañana nos encontramos. Bendiciones.